La evolución de la conciencia. Primera etapa, la conciencia matriarcal o fase mágica, los cultos lunares. Inicialmente nos desarrollamos a través de una madre concreta, en un mundo definido e instintivo de sentimientos y sensaciones. Este universo cerrado es llamado con frecuencia participación mística. Todavía no hay fronteras alrededor del yo. No existe diferencia entre yo y lo otro. Para el bebé, él y su madre son una unidad. De esta misma manera, las culturas en esta etapa se enraizan en lo que podemos llamar el arquetipo de la Gran Madre. Las personas viven en pequeñas tribus o clanes, cercanas a la tierra, y con sus identidades delimitadas dentro del grupo. Parece que estos pueblos agrícolas veneraban a una deidad femenina y tenían escasas inclinaciones hacia la guerra. Esta primera etapa, tanto en el desarrollo individual como en el colectivo, personifica el principio femenino instintivo e inconsciente. En estas culturas, y en las que en la actualidad se encuentran en esta etapa, la relación con lo divino está ligada a la naturaleza, y la cualidad mítica reside en un sentido de unidad con el mundo natural. Segunda etapa, la conciencia patriarcal o fases mitológica y mental, los cultos solares. Inicialmente, los individuos acaban separándose del grupo omniabarcante y del arquetipo de la madre inconsciente. Empiezan a desarrollar un sentido embrionario de identidad individual y cuando esto ocurre en una cultura, surge una estructura social totalmente nueva, con sus correspondientes creencias y costumbres. Surge una nueva forma de pensar en que las personas se focalizan en la diferenciación entre sí mismas y los demás, el sujeto del objeto y la parte del todo. No se sabe detalladamente cómo se produce esta transición a gran escala del matriarcado al patriarcado en las sociedades, pero sí se conoce el resultado, una forma de organización social donde el padre o varón más viejo es reconocido como cabeza de la tribu o la familia, y la descendencia y el parentesco se establece a través de la línea masculina. Se generaliza la creencia que los hombres y el principio masculino son de una categoría superior y valen más que las mujeres o el principio femenino. De la misma manera que las culturas patriarcales, los individuos en la fase patriarcal se caracterizan por la acción, la voluntad, el análisis, la lucha y la competición. Esta fase se convierte en el proceso general de crecimiento en el que dejamos atrás a nuestros padres y aprendemos a cuidar de nosotros mismos, obteniendo una apariencia de independencia en cada esfera de la vida. Este modo de vida social y político que está alcanzando hoy en día su cumbre en Occidente está caracterizado por un individualismo feroz, y el beneficio personal triunfa en detrimento incluso de la comunidad. Tercera etapa, la conciencia emergente. Durante mucho tiempo, los filósofos y psicólogos occidentales con una perspectiva evolutiva creyeron que esta emergencia de un ego separado constituía la cumbre de la evolución humana, lo mismo que consideraban la sociedad patriarcal como la cumbre de la evolución cultural. Sin embargo, hoy en día, muchos señalan el ocaso del patriarcado y los inicios de una nueva era, al tiempo que resaltan la creciente destructividad de los valores egocéntricos y el potencial impulsor de la vida de los valores transpersonales. Son dos fenómenos los que han ayudado especialmente a catalizar esta transición cultural para salir de un patriarcado rígido, el feminismo y el estudio de las primitivas culturas de la diosa. En conclusión, y para volver a lo que nos ocupa, parece que el desarrollo de la conciencia no se produce al mismo ritmo en las diversas culturas, ni siquiera en los diferentes estratos sociales de una misma cultura. En la Roma imperial, la intelectualidad había alcanzado de manera general un nivel mental, mientras que las masas, así como los pueblos galo y germánico que eran contemporáneos, operaban aún a niveles mitológicos y mágicos. En Europa occidental, la actividad mental no se inició hasta el comienzo del segundo milenio, e incluso en el presente, muchos estratos del campesinado de Europa y Sudamérica siguen operando mitológicamente, y parte de la población indígena de África, Asia y Australia lo hacen mágicamente. A partir del 4400 a.C., Europa comienza a sufrir el ataque de pastores nómadas que trajeron consigo el final de la cultura neolítica de la vieja Europa, gradualmente en 3 etapas. Estas primeras etapas no trajeron, en casi ninguno o en ningún caso, a los pueblos históricos que conocemos, sino que griegos, latinos, celtas, germanos y eslavos se superpusieron a originarios pueblos y lenguas. Los indoeuropeos, en su conjunto, parecen caracterizarse por un cambio de costumbres y hábitats.
Una nueva religión masculina, por su sociedad patriarcal con instituciones sociales y especialización social, por la presencia de guerreros, una sociedad guerrera y por tanto poblados fortificados en lugares altos y predominantemente estratégicos. Los pueblos indoeuropeos, arios, hititas y aqueos, constituían tribus guerreras bien organizadas, que conocían el caballo y la metalurgia del hierro. Su hábitat primitivo es objeto de controversias. Se trata quizás de las estepas que se extienden desde el Dnieper hasta Kazajistán. El estudio del léxico indoeuropeo ha permitido determinar su modo de vida como agrícola-ganadero, su estructura social como una organización patriarcal con jerarquización de los estamentos religioso, guerrero y agricultor, y su religión como un culto a los antepasados y adoración del dios celeste. Simbología de la Navidad: el Niño Dios, los Reyes Magos, la Virgen Madre, el pesebre y el árbol de Navidad. El solsticio de invierno cae cerca del 25 de diciembre, que posteriormente se convirtió en la fecha de la Navidad, pero que en el origen tenía un significado especialmente solar, y esto ya en la Roma antigua. El punto del solsticio de invierno, el más bajo de la eclíptica, aparecía como aquel donde la luz de la vida parecía apagarse, desaparecer, precipitar en la tierra helada y desolada, en las aguas o en la sombra de los bosques, de donde inmediatamente se eleva de nuevo desprendiendo una nueva claridad. Entonces nace una nueva vida, se inicia un comienzo, se abre un nuevo ciclo, la luz de la vida se vuelve a alumbrar. La presencia en los relatos del Cristo Salvador de muchos de los temas más apreciados de las antiguas mitologías paganas constituye una reconocida y reiterada característica de los primeros siglos de la era cristiana. El significado del asno y el buey en la escena de la Navidad debió de ser perfectamente obvio para todo el mundo en el siglo IV después de Cristo, puesto que tales eran los animales con los que se representaba en esa época la rivalidad entre los hermanos egipcios Sed y Osiris. Su inclusión en la nueva escena habría significado, en primer lugar, la reconciliación de los opuestos en la persona de Cristo, y en segundo lugar, que en el nacimiento, muerte y resurrección del nuevo Salvador se cumplían histórica y realmente las promesas solo prefiguradas como simples mitos en los cultos de los dioses paganos. La imagen de los magos que aparecen con el gorro frigio en este sarcófago del siglo IV, asociado en aquel entonces con el dios Salvador Mitra, debió de ser una clara indicación de que incluso los seguidores de este poderoso rival del cristianismo habían reconocido y adoraban ahora al recién nacido rey. De este modo, las promesas y aspiraciones de todos los misterios de la antigüedad se mostraban reunidas en el Evangelio de esta encarnación histórica del único y verdadero Dios. La noche del 25 de diciembre, fecha en la cual se estableció finalmente el nacimiento de Cristo en el siglo IV, aunque la Iglesia Ortodoxa rusa, entre otras, aún mantiene como fecha de celebración el 6 de enero, era exactamente la de la celebración del nacimiento del Salvador persa Mitra, quien, como encarnación de la luz eterna, nacía a la medianoche del solsticio de invierno, entonces datado el 25 de diciembre, el momento del año en que empezaba a predominar las horas de luz sobre las de oscuridad. El mitraísmo, o el culto a Mitra, es la forma más tardía asumida por la antigua religión ario-irania, el mazdeísmo. Este culto se extendió en el Imperio Romano. Las fechas festivas de los cultos mistéricos paganos fueron abiertamente adoptadas por los padres del cristianismo. En Alejandría había un festival anual que se celebraba el 6 de enero, la fecha asignada a la Epifanía y originalmente a la Natividad de Cristo, así como a su bautismo. La celebración pagana conmemoraba el nacimiento anual del dios Aión, hijo de la diosa Virgen Coré, transformación helenizada de Isis. Según indica la tradición, San Francisco de Asís se encontraba recorriendo la campiña cercana a la pequeña población de Rieti en el invierno de 1223. La Navidad de ese año lo sorprendió en la ermita de Grecho, y fue allí donde tuvo la inspiración de reproducir en vivo el misterio del nacimiento de Jesús. Construyó una casita de paja a modo de portal, puso un pesebre en su interior, trajo un buey y un asno de los vecinos del lugar, e invitó a un pequeño grupo de gente a reproducir la escena de la adoración de los pastores. La idea de reproducir el nacimiento se popularizó rápidamente en todo el mundo cristiano, y de los seres vivos se pasó a la utilización de figuras. Asimismo, la tradición señala que el primer nacimiento se construyó en Nápoles,
a fines del siglo XV y fue fabricado con figuras de barro. Carlos III ordenó que los belenes se extendieran y popularizaran en todo el reino itálico y español. Esta tradición pronto pasó a América, ya que los primeros misioneros en llegar fueron franciscanos y, por supuesto, siguieron la tradición de San Francisco de Asís. Pocos saben que el tradicional árbol de Navidad, todavía en uso en numerosos países, pero relegado al papel de juguete para niños y de costumbre para las familias burguesas, es una supervivencia de la antigua y severa tradición aria y nórdico solar. Este árbol, de la familia de las coníferas sempervirens, planta que no muere durante el invierno, reproduce el arcaico árbol de la vida o del mundo, que en el solsticio de invierno se ilumina con una nueva luz, expresada precisamente por las velas que lo decoran y que se alumbran en esa fecha. Extendiéndose el cristianismo, y luego de entender que existían tradiciones consideradas paganas que no podían desarraigarse tan fácilmente, se buscó juntar las dos. San Bonifacio, evangelizador de Alemania, fue uno de los promotores de esta mezcla de costumbres, ya que cuenta la leyenda, fue el que reemplazó uno de los árboles que representaban al dios Odín por uno para honrar al dios cristiano. Dicho árbol, siguiendo la costumbre llamada pagana, también estaba adornado, pero con manzanas, que representaban el pecado original, y con velas, que representaban la luz de Jesucristo. Se cree que el primer árbol de Navidad formal apareció en Alemania en el año 1605, ya con la mayoría de los elementos que se conocen hoy, y que de ahí se expandió a todo el mundo cristiano. En la Argentina se armó por primera vez en 1807, según relatan los diarios de la época. En diciembre de ese año, un irlandés que deseaba recordar las costumbres de su país decoró un pino en una plaza pública. Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer en esta fecha? Nuestra reflexión. Algunos sugieren festejar el Año Nuevo durante el Inti Raymi, antiguamente llamada Wawa Inti Raymi, fiesta del Niño Sol, una ceremonia incaica y andina celebrada en honor a Inti, que se realiza cada solsticio de invierno, desde donde el sol renace para dar inicio a un nuevo ciclo anual. A las personas creyentes y practicantes no se les plantea seguramente ninguna duda al respecto, pero más allá del festejo estrictamente religioso, esta festividad tiene un componente cultural muy fuerte. Por esta razón, lo más adecuado parecería ser que cada uno haga el festejo tradicional en la forma que lo sienta, pero siendo consciente del significado y del simbolismo real de lo que se festeja. Una llave para la nostalgia. Quien haya visitado el Museo Colonial e Histórico de la provincia de Buenos Aires, Enrique Udaondo, en Luján, unos 30 años atrás, quizás recordará haber visto uno de los más grandes pesebres jamás exhibidos, que recreaba no solo el nacimiento de Jesús, sino también la vida cotidiana en Jerusalén. Los personajes de este pesebre visten como era común en los comienzos de la era cristiana, según la condición social de cada uno. Formaban grupos escultóricos que representan diferentes escenas: la vida en Jerusalén, la huida, el palacio de Herodes, la matanza de los santos inocentes, la adoración de los pastores, los magos de Oriente, el nacimiento, entre otras. El museo poseía una exhibición permanente del Belén de Corcho, como todos lo llamaban. El mismo estaba dentro de lo que hoy es el Salón Cultural y ocupaba la totalidad del pabellón, unos 200 metros cuadrados dedicados a exhibir este maravilloso conjunto de 352 piezas de madera tallada y policromada, de minuciosa factura, traídas en su mayoría desde Barcelona. Algunas de ellas fueron ejecutadas por el afamado escultor bonaerense Mateo Alonso, autor de la monumental imagen del Cristo Redentor emplazada en la cordillera de los Andes, y poseen un gran valor histórico-artístico. Lamentablemente, luego de las inundaciones que afectaron el museo y a mediados de los años 80, fue totalmente desmontado. Actualmente se han rescatado de modo parcial unas 70 piezas y continúan las tareas de restauración. Las tallas pertenecieron al célebre pesebre armado por Miguel Ogando Pirán. Don Miguel había iniciado la instalación del pesebre en su casa de Buenos Aires y luego lo trajo a su quinta de Luján, situada frente a la Plaza Colón de esta ciudad. Dedicó a su armado más de 50 años. Primero lo armó en una habitación, hasta que debido a la gran cantidad de piezas adquiridas, construyó un pabellón especial frente al jardín, con puentes, fuentes y enredaderas de glicinas. Para el tiempo de Navidad, los vecinos de Luján visitaban el nacimiento, mientras que una orquesta con coro de niños entonaba villancicos.
En esta vista panorámica del nacimiento pueden verse las estructuras que daban forma al paisaje natural y edilicio, todas de corcho, ocupando prácticamente todo el salón. Una obra museográfica poco frecuente, ideada y ejecutada por el propio Daondo.